Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, esto es Radio Nacional y comienza el Espacio en Blanco, el tiempo de los misterios. Algo que hacemos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de Radio, con la bienvenida para todos. Nuestro programa de hoy abordará un tema inquietante. Lo hemos titulado Puro Veneno. Y podría comenzar así. La ricina, la historia del veneno más terrorífico, investigada desde finales del siglo XIX, pero utilizada desde la antigüedad. La ricina es una de las sustancias más peligrosas, venenosas y temidas en la ciencia. ¿Por qué tanto miedo? Para empezar, la ricina es particularmente letal. Es un veneno potente que incluso en pequeñas cantidades puede ser mortal. Se puede consumir oralmente, también inyectado e inhalado. Además, es sorprendentemente fácil de hacer y no tiene antídoto. Por eso no es sorpresa que la ricina sea utilizada como arma. De hecho, su potencial uso en terrorismo es una de las principales alertas. Es tan solo un ejemplo de lo que hoy nuestro invitado nos va a mostrar. El universo de los venenos entra en el espacio en blanco, pero habrá más. Nuevas incursiones en asuntos a la búsqueda de respuestas a esos enigmas de nuestro mundo, que solo aquí podrás escuchar. Hospital Gregorio Marañón, pero eres un tipo polifacético, ¿eh? Has hecho radio, cantas, me has dicho que estabas por ahí, escribes libros, ahora digo algunos de ellos. He ido a la tele a veces, también a programas. El veneno en la historia, y este último que se llama Puro Veneno, que a mí me ha apasionado. Déjame que diga que no queremos dar ideas a nadie. No. Nosotros hoy malas ideas a nadie. Porque lo que vamos a contar es un tema peligroso que quizás esté mucho más al alcance de la gente de lo que creemos, ¿verdad? Claro, porque además vivimos en un mundo envenenado. Fíjate la cantidad de tóxicos ambientales que respiramos, ¿no? Los contaminantes. Fíjate tú la cantidad de tóxicos que hay en el humo de un cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Hasta metales pesados, ¿no? Como el cadmio. Lo comentábamos antes, cada vez los alergólogos vemos más alérgicos porque los vegetales se defienden de los polutantes, ¿no? Y se hacen más agresivos para el ser humano. ¿Polutantes qué es? Pues agentes de la polución atmosférica. Yeah. Y te iba a preguntar, como un médico experto, yo te decía, yo nunca he tenido alergia, y sin embargo este año estoy hecho polvo, moqueo, estornudo, y veo a mi alrededor un montón de gente. ¿Qué está pasando? Bueno, ha cambiado la polinización de las especies. En principio, como hay estos ciclos, el llamado cambio climático, pues las especies adelantan su polinización, se prolonga más esa polinización, y luego las partículas de los motores diésel, cuando se adhieren a los pólenes, los hacen más agresivos, ¿no? Efectivamente, luego también, por ejemplo, en zonas como el centro, como en Madrid, se han plantado muchas arizónicas, ¿no?
¿no? Esos setos que separan un chale de otro. Y ya tenemos un polen de invierno, que es la arizónica, que hace años no se conocía. Lo típico eran las gramíneas y el olivo en mayo y junio. ¿Qué ocurre? Que la época de la arizónica en invierno se junta también con catarros. Esos catarros, esos virus inflaman las mucosas y se produce una mezcla explosiva entre virus, bacterias y polen. Y hay mucha más este año que otras veces, ¿no? En principio parece que sí. De hecho, hemos tenido ahora en marzo y abril una etapa de alta polinización de polen de plátano, ese árbol que hay por las ciudades, que es otro tema también que deberían de planificar las autoridades. ¿Qué especies se deben de plantar en las ciudades? Para que no sean todas igual de alergénicas. Este es nuestro invitado. Con él vamos a hablar de un montón de cosas, pero sobre todo de algo que él ha llamado en su libro Puro Veneno, un libro que te ha costado mucho escribir, ¿no? Porque te has quedado a gusto, ¿no? Siempre digo, sí. De hecho, la editora quería que fuera más corto. Sí. Te has quedado a gusto porque haces un repaso de todo tipo de venenos desde el comienzo de la historia hasta nuestros días. Sí. Ya había un antecedente. En el año 97 publiqué El veneno en la historia. Lo veo por aquí, sí. Y gracias a la oportunidad que me ha dado Mónica Lieberman, editora de La Esfera, pues he hecho Puro Veneno, pero que en principio sí me he explayado bastante porque no quería dejar de contar cosas que he ido recopilando en estos años, ¿no? Y que creo que hacen al libro más enriquecedor. El veneno está más cerca de nosotros de lo que creemos. Decías que hay un montón de cosas por ahí, ¿no? Bueno, siempre ha estado cerca, porque fíjate tú, el arsénico, el rey de los venenos, ¿no? Claro, es que era un veneno doméstico. Sorprende la cantidad de venenos matarratas y matahormigas que ha habido a lo largo de la historia. El fósforo, el arsénico, muchas sustancias, ¿no?, que eran de uso común y que algunas mentes malévolas las aplicaban con fines criminales. Ya. No queremos dar hoy ejemplos ni queremos iniciaros ni incitaros a nada, simplemente conocer. Vamos con el tema, hay una primera introducción que está esperando y ya veréis. Vamos a la historia a hacer un poco de repaso. Bueno, pues desde los tiempos prehistóricos, porque lógicamente debió haber ahí un método de prueba y error, ¿no? El coger plantas, intentar comerlas y algunos morirían envenenados, ¿no? En las civilizaciones antiguas ya se hacía uso de los venenos. Si nos remontamos, por ejemplo, a los egipcios, es que se los aplicaban hasta en la piel, porque había la costumbre del maquillaje, ¿no? Y de que las mujeres estuvieran blancas, lo más pálidas posible, y para eso se ponían albayalde, que era sulfuro de plomo aplicado, o carbonato de plomo aplicado sobre la piel, pero también los labios los decoraban de rojo, y eso tenía del cinabrio se sacaba el mercurio y había mercurio, ¿no? Y bueno, pues esta costumbre después la heredaron también las mujeres griegas, ¿no? Luego también los egipcios embellecían sus ojos, los realzaban con el col. Y el col podía tener también sustancias venenosas como el arsénico o el antimonio, ¿no? Que el antimonio también ha sido un tóxico importante, pero curiosamente, lo decíamos antes fuera de antena, muchos de estos venenos también los usaban los médicos. El antimonio se usaba en medicina y también incluso la estricnina, ¿no? Y luego, pues claro, se vio que había que abandonar eso. Pero el veneno acompañaba al hombre siempre. En la época de la conquista de América, pues allí nos encontramos a los aborígenes que utilizaban el veneno para cazar, ¿no? Tú mismo, en tus viajes, has tenido ocasión, me decías antes fuera de antena, de ver cómo elaboraban el curare, ¿no? El curare. Un veneno paralizante, ¿no? Es decir, que lo disparaban con las flechas, ¿no? Y paralizaba a la víctima. Y fíjate qué curioso que alguien se dio cuenta de que eso producía lo que llamamos los médicos un bloqueo neuromuscular y dio origen a los relajantes musculares, fundamentales para operar a una persona. Cuando operas un abdomen, si el músculo está contraído, tú no puedes cortar los tejidos. Entonces, los anestesistas, los derivados del curare, que son la succinilcolina y otros, los emplean con los pacientes, pero claro, a dosis controladas. El problema de los venenos, Miguel, nos han acompañado siempre, pero como decía Paracelso, la diferencia entre un veneno y un beneficio está en la dosis. He leído en algún sitio o he oído que te entrevistaban lo de las almendras amargas. Te decía que yo he comido unas cuantas. No sabía que eran tan venenosas. Sí, porque contienen un derivado del cianuro, que es la amigdalina, ¿no? Contiene un derivado del cianuro, y si se come, según dicen los expertos, más de 15 o 20 almendras amargas, una persona puede morir intoxicada por cianuro. El cianuro también está, por ejemplo, en los huesos de otras frutas, como el albaricoque, puede estar en las hojas del laurel. De hecho, cuento un caso, aunque lógicamente
obviamente no voy a destripar el libro porque hay que vender el libro. Claro, cuento un caso de una mujer, pues que, de una persona que, bueno, pues fue condenado por sus acciones criminales, le internaron en un psiquiátrico y allí aleccionó a otro de los internos para que se suicidara, obteniendo del laurel, él mismo le obtuvo el cianuro para lograr el suicidio. Curioso. Se ha utilizado para hacer daño, como decíamos aquí, los venenos, sobre todo provocar un terrible sufrimiento a lo largo de la historia. Claro, luego vamos a ver casos... Eso es lo malo, ¿no? Porque, por ejemplo, la estricnina, fíjate tú lo que produce unas convulsiones terribles, de forma que la persona envenenada por estricnina adopta una postura arqueada en el tronco, que es lo que se llama opistótonos, lo llamamos los médicos, que curiosamente es lo mismo que le ocurre a una persona que muera de tétanos, ¿no? Que tiene una infección grave por el tétanos. Y lo malo es que el paciente se está dando cuenta de lo que le ocurre. O sea, tiene conciencia de eso, ¿no? Wow. Entonces es que, y al hilo de esto también decimos de la crueldad de los venenos, pero también en el pasado a esos envenenadores, sobre todo envenenadoras, se les aplicaban unos cuantos suplicios importantes para acabar con su vida. Luego veremos algunos ejemplos. Hay un personaje, Mitrídates. ¿Qué hacía o qué hizo en el mundo de los... Bueno, pues este hombre estaba obsesionado con que le envenenasen. ¿Sí? Y entonces, su propia madre lo quería envenenar. Y entonces echó mano de su médico personal, él era rey del Ponto, que se llamaba Cratebas. Y el tal Cratebas pues se dedicaba a probar los venenos con esclavos, con condenados a muerte, y era pues una forma de calcular la dosis adecuada para luego que Mitrídates tomara esa dosis y estuviera inmunizado, ¿no? Y entonces elaboraron lo que se llamó el Mitridaticum o Mitridatum, y era una mezcla de sustancias complejas como un antídoto universal, ¿no? Pero tan inmunizado llegó a estar Mitrídates que cuando ya le conquistaron el territorio, le tuvo que decir a uno de sus oficiales, porque a él le traiciona a su hijo Farnaces y le invaden el territorio, y le tiene que decir al oficial que le atraviese con una espada porque no logra matarse con los venenos que está ingiriendo. Qué curioso. ¿Todos los venenos se detectan o hay venenos indetectables? Bueno, por ejemplo, contamos aquí en el libro el caso, porque ahora está muy de moda el caso de Litvinenko, ¿no? Por lo del envenenamiento de Litvinenko, pero cuento otro caso en el libro de un agente nervioso que se llama Novichok, y un padre y una hija, que él estaba relacionado con los servicios secretos en una ciudad de Inglaterra, en Salisbury, mueren, los encuentran en un parque en malas condiciones, y resulta que en el picaporte de la puerta de la casa donde habitaban les habían depositado el Novichok. Entonces, claro, es inevitable, si sales de una casa, tocas el pomo y eso puede ser potente, porque el problema de los venenos potentes es que pueden penetrar no solo a través de la piel, por supuesto también ingeridos. De hecho, en el libro pues cuento el caso del envenenador de la taza de té, un pájaro de cuenta que a los que le caían mal en la empresa les daba en el té lo que no debía y se los cargaba. Y luego también por vía respiratoria. Por ejemplo, hay casos curiosos aquí del fósforo. El fósforo todavía usamos en medicina algunos derivados del fósforo. ¿Sí? Sí. Los bifosfonatos se utilizan para el tratamiento de la osteoporosis. Y curiosamente, uno de los efectos que tienen en algunas personas es la necrosis del hueso de la mandíbula. Y de eso se dieron cuenta hace muchos años cuando en Inglaterra, en las fábricas de fósforos, empezó a haber una serie de personas que tenían unos dolores tremendos en la mandíbula porque se necrosaba. Y era por inhalación de los vapores de fósforo durante la fabricación de los fósforos. ¿Otro personaje en el mundo de los venenos era Paracelso o...? Bueno, Paracelso es un médico suizo del Renacimiento, estuvo dando clases en la Universidad de Basilea. Lo que pasa es que fue un hombre controvertido en su época, muy criticado, pero gracias a él, digamos que pasamos de la alquimia a la química, porque él es el primero que empieza a utilizar minerales para el tratamiento de medicina. Hasta entonces eran medicamentos de origen vegetal. Y Paracelso, bueno, pues es el que se da cuenta de que un remedio podía ser
ser el mercurio para tratar la sífilis, pero que a ciertas dosis se iba acumulando, como es un metal pesado, y daba signos de toxicidad. Pero vamos, digamos que fue un revolucionario para su época, incomprendido por muchos, pero que hizo avanzar la química. Me recuerda cuando decías esos venenos que se pueden entrar a través de la piel. En Haití, estando en Haití, nos contaban, vimos a alguien que se ponía un guante, sabes que hay el polvo zombie famoso, que decían que la tetrodotoxina que salía del pez globo podía entrar en tu cuerpo a través de la piel. Hay venenos tan potentes que pueden ser absorbidos por la piel. Sí, de hecho este tema no lo toco en el libro, porque bueno, pues espero poder seguir escribiendo este asunto. Tengo que dejar cosas en la recámara, ¿no? Porque aquí hablamos de grandes venenos, pero también podemos hablar de antídotos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente el pez globo tiene una tetrodotoxina paralizante, ¿no? Y que puede penetrar a nivel cutáneo. Hay también una rana, un sapo, no recuerdo bien si es un sapo o una rana de pequeño tamaño, y que es muy venenoso, porque tiene una toxina en la piel porque claro, al fin y al cabo los animales se defienden de sus depredadores con venenos, ¿no? Ahora mismo los alergólogos vemos cada vez más alérgicos a los vegetales, porque desde que los vegetales también para combatir las plagas se les añaden una serie de sustancias, fabrican las llamadas proteínas de defensa vegetal. Es decir, que el vegetal se tiene que defender de esa agresión, y por eso pues ahí existen las plantas carnívoras también, ¿no? ¿Para todos los venenos hay un antídoto? No hay un antídoto para todos los venenos. En la introducción se nombraba antes lo de la ricina. Efectivamente, no hay antídoto conocido para la ricina. Sí lo hay para otras muchas sustancias, pero no hay, como decía Mitrídates, un antídoto universal, porque precisamente la idea de Mitrídates la retoma luego el médico de Nerón, que era Andrómaco de Creta, y empieza a mejorar el Mitridatum con la triaca o teriaca, que curiosamente figuró en las farmacopeas de todo el mundo, pues hasta muy adentrado el siglo XIX, y ahí se mezclaban sustancias diversas, hasta carne de víbora, y bueno, pues eso lo consideran un antídoto universal. Sí es cierto que hay una sustancia que es el carbón vegetal, que todavía se administra en las intoxicaciones por vía oral, porque puede frenar la absorción de algunos tóxicos. Y aunque no lo pongo en el libro, también quiero llamar la atención de una cosa: hay la creencia popular de que la leche es un antídoto. Te lo iba a preguntar ahora mismito. A mí me decían de pequeño que si te intoxicas bebes leche, tienes poderes. Me lo has pillado de la mente. ¿Eso es cierto o es una...? Eso es una falacia, porque precisamente si te tomas un veneno que sea liposoluble, es decir, que se disuelva en la grasa, la leche lleva grasa y puede favorecer la absorción del veneno. Es un mito tan grande como el de que detectas si una seta es venenosa con una cuchara de plata. Sí. Hay setas que producen azufre, pero curiosamente la que fue probablemente la causa del final del emperador Claudio era la manita faloide, no la manita cesárea que tanto les gustaba a los césares, ¿no? La oronja o como decía Plinio, el manjar de los césares, ¿no? Y la manita faloides pues no libera azufre, con lo cual no forma sulfuro de plata, no ennegrece la cuchara y te puedes ir al otro barrio. Anda que no he bebido leche por intoxicaciones que me decían. Siglo de oro, ¿se utilizó mucho los venenos en el siglo de oro? Aunque luego vamos a entrar más en momentos concretos. Bueno, precisamente ya en la literatura cervantina se hace referencia también a los tóxigos, ¿no? Que tóxigo, pues un término también similar de veneno, que viene de toxon, de tóxico, ¿no? Y precisamente el prologuista de mi libro es un profesor titular de farmacología y vicerrector de ciencia e investigación de la Camilo José Cela, Francisco López Muñoz, y hace referencia a una novela de Cervantes donde habla de venenos también, ¿no? O sea que efectivamente en esas épocas el veneno estaba ahí, si no a la orden del día, por lo menos se conocía y se usaba a veces con fines malévolos. 2:30, 1:30 las Islas Canarias. Primeros datos. Insistimos que no queremos daros ideas acerca de este tema de hoy. Preguntan cuál es el veneno más doloroso. ¿Hay alguno que sea el más? Hombre, yo creo que ya la estricnina, que la hemos nombrado antes, pero sí, muy doloroso puede ser, por ejemplo, que cuento algún caso en el libro, tomarse un cáustico.
la gente que se ha bebido lejía lo ha pasado fatal. Puede, hasta destruir la mucosa del esófago. Puedes acabar con un problema serio para la deglución, ¿no? Para tragar alimentos. Entonces los ácidos son muy corrosivos y si se ingieren, pues pueden causar graves desórdenes. De hecho, hay un personaje en el libro que le someten, le dicen, oye, vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que te ajusticiemos o probamos con un veneno y si lo superas, pues te dejamos libre? Y dice que nota un ardor interior, que le den agua porque no hay forma de apagar ese fuego. 633 50 50 11, nuestro teléfono, si queréis mandar alguna nota de voz o alguna pregunta para nuestro invitado, el doctor Roberto Pelta. Esta noche estamos en el mundo del puro veneno. Hay más datos que queremos daros tras esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Comenzamos nuestra investigación de los venenos en el mundo animal. El empleo de venenos y toxinas para matar o inutilizar a los enemigos ha sido copiado por el hombre desde que vio a los animales utilizarlo. Existen muchas criaturas venenosas, pero pocas tan mortíferas como estas. Aunque el ruido de sus escamas caudales avisa a sus presuntos depredadores, el veneno de la serpiente de cascabel es valiosísimo a la hora de protegerse o de buscar alimento. El pez piedra es un maestro del disfraz, pero cuando se ve amenazado, despliega las espinas venenosas de su lomo, garantizando una dolorosa muerte al depredador. Por otra parte, el escorpión es un símbolo aterrador desde hace miles de años a causa de su oscilante cola, capaz de inyectar una dosis letal de veneno en sus víctimas. Otra criatura marina muy hábil a la hora de esconderse es el pulpo de anillos azules y puede causar parálisis e incluso la muerte. Son tan solo unos ejemplos de animales mortíferos, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos ayuda a conocerlos. En el libro tienes un capítulo que dedicas a venenos de origen animal, serpientes y otras amenazas. No quiero pasar por alto una de las motivaciones por las que yo escribo de esto. Lo puse en mi anterior libro, en El veneno de la historia. Me llamó mucho la atención el descubrimiento de la anafilaxia. La reacción alérgica más grave que puede sufrir un ser humano es el shock anafiláctico. Una persona alérgica, a veces oímos de gente que muere en un restaurante por una traza de un fruto seco, un niño alérgico a la leche que se ha muerto a veces por un biberón que le han dado en una maternidad, porque el niño no sabían que era alérgico. Pues el descubrimiento de la anafilaxia, que en realidad anafilaxia significa anafilaxis sin protección, es muy curioso. El príncipe Alberto I de Mónaco, dueño del casino de Montecarlo, odiaba el juego, pero obtenía grandes beneficios. Y era amigo de Charles Robert Richer, que era catedrático de fisiología en la Universidad de la Sorbona en París, y este tenía un colaborador que era Paul Portier, y se embarcan con él en un buque de investigaciones oceanográficas. Y les dice el príncipe: yo les pongo a ustedes los medios que necesiten, pero soluciónenme el problema de las medusas. No me puedo bañar en ciertas aguas porque me pican las medusas y las picaduras son muy dolorosas. En el buque empiezan a investigar y cuando vuelven a París no tienen medusa y siguen con veneno de anémona. Y empiezan a investigar con perros a los que inyectan dosis de estas toxinas. Por fin, uno de los perros, que parecía que estaba inmunizado, se muere de un shock anafiláctico. En honor al descubrimiento le llaman Neptuno. Este descubrimiento es trascendental para la medicina. Estamos hablando de 1901-1902. En 1913 a Charles Richer le dan el premio Nobel de Medicina. Aparte de Charles Richer, es un personaje apasionante. Le gustaba el ocultismo, el espiritismo, escribía novelas, era un gran humanista. Entonces eso me motivó a mí a decir, hombre, si hay una reacción tan explosiva como una reacción venenosa en el organismo, voy a investigar a ver qué hay de los venenos. Y lo que me arrepiento es de no haber estudiado toxicología o medicina forense. Todavía estás a tiempo. Todavía estoy a tiempo. ¿Qué amenazas hay en el mundo animal? Hay muchas a nivel de venenos.
Hombre, el mundo de las serpientes pues hay que conocerlo, porque además, igual que decíamos antes que no hay antídotos para todos los venenos, tampoco hay sueros antiofídicos para cada especie de veneno, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay ciertas leyendas, o sea, por ejemplo, la tarántula. La tarántula tampoco es de las más venenosas. Fíjate, cuando se producían en la Edad Media, lo de los atarantados, ¿no? Gente que decían que le había picado la tarántula, ¿no? Que se llama así porque era una araña originaria de Tarento, en Italia, ¿no? Y entonces decían, bueno, la única manera de que esa persona libere el veneno es bailando al compás de la tarantela, porque va a eliminar por el sudor el veneno, ¿no? Y entonces, bueno, se creó una auténtica, digamos, obsesión por no estar atarantado, por no tener el corea, que llamaban en la época, porque claro, esta gente pues estaban tan excitados que danzaban, ¿no? Y aquello en realidad pues era una especie de histerismo colectivo, por lo tanto ahí tenemos un ejemplo de que a veces la leyenda, por ejemplo la viuda negra, bueno pues por ejemplo en Estados Unidos hasta en los aseos puede picarte una viuda negra y puedes tener una grave lesión, porque imagínate si te pica en la zona de los genitales, ¿no? Si estás en un aseo, pero no es de lo más llamativo, lo han dicho en la introducción, hay animales que aparentemente no los tenemos cerca, como esos escorpiones, esos peces, y pueden ser terribles. Fíjate los japoneses con las ceremonias de comerse ese pez, tú que has viajado por tantos países, ¿no te han ofrecido nunca en Japón que probaras ese pescado que creo que tienen cocineros especiales? No tomo ese tipo de pescado, el pez globo. El pez globo, efectivamente, ¿no? Bueno, nosotros los alergólogos también hemos despertado el interés por el anisakis, que el anisakis es otro gusano que puede estar en los pescados y te hace alguna avería, no te mata, pero te puede hacer alguna avería en el organismo. No sé si hablas en el libro, eso no me ha dado tiempo a verlo, de la araña violinista, que la conceptúan como muy peligrosa. No la he tratado en el... Vale, no suelo contar cosas mías, pero te voy a contar. A mí me han picado un montón de avispas, tengo un campito y eso. Nunca me había pasado nada, pero una vez me mordió, se dice mordió yo creo, en vez de picar, una víbora. Me mordió en una oreja, me saltó, fíjate, y ese día me puse a parir, yo creí que me moría. Pasó 3 o 4 horas, me pude rehacer, fui a la Cruz Roja y le dije, mira, me ha mordido una víbora, y dice, si estás aquí, ya no pasa nada. Desde entonces soy alérgico a las picaduras de avispa. ¿Eso puede ocurrir? No entiendo que haya una relación en principio entre el veneno de la víbora y las avispas. Lo que pasa es que las avispas y las abejas en muchas personas producen una reacción local. Se te hincha la zona, se te pone roja. A mí me llega a dar hasta un shock anafiláctico. Claro, pero otra cosa es efectivamente el shock anafiláctico. Gente que le pica en una zona y hacen una reacción, pues por ejemplo, de vómitos, mareo, sudoración, incluso pérdida de conocimiento, ¿no? En esos casos los alergólogos vacunamos a esas personas con veneno de abeja o de avispa, porque sabemos que eso protege. Por ejemplo, tenemos mucha experiencia en los apicultores, aquí en concreto en la zona de la Alcarria, el Hospital de Guadalajara, el Servicio de Alergia tiene gran experiencia en esto, porque los apicultores se juegan el tipo si no están vacunados con veneno de abeja. ¿Eso lo haces tú? Y claro, eso lo hacemos los alergólogos. Están comercializados los venenos y administramos... ¿Cuándo me das una consulta para que voy corriendo para que me vacunes? Habrá que hacerte un estudio, porque el problema es que hay 2 tipos de avispas en España. Hay la véspula, el polistes, abeja hay un solo tipo. A veces hay alergias a ambos venenos. Hay que hacer un estudio tanto con pruebas cutáneas como con determinación de anticuerpos en la sangre para ver a lo que uno es alérgico y en consecuencia... Pero sí es de las vacunas más eficaces que manejamos los alergólogos, mucho más que una vacuna de polen o de ácaros. Vete apuntándome que voy corriendo. Vamos a ver si te parece con venenos vegetales. La cicuta está entre ellos, ¿no? Esta la utilizaban mucho por ahí los romanos y... ¿no? Bueno, y el caso de Sócrates. Lo que pasa en el caso de Sócrates, lo que yo apunto en el libro, que probablemente, y voy a dejar aquí el enigma para que la gente lea el libro, probablemente le dieron algo más,
pero la cicuta efectivamente pues es un veneno que provoca una parálisis ascendente, ¿no? Y no ha sido el único personaje de la historia que ha muerto por cicuta. De hecho, en la antigua Grecia la cicuta también se utilizaba como remedio para la eutanasia de, por ejemplo, gente mayor que ya estaba con unas facultades mentales mermadas, ¿no? Y entonces pues había la necesidad, según las creencias de entonces, de acelerar su muerte, ¿no? Entonces sí, lo que pasa que la cicuta, como todo, se puede confundir con otras plantas. De hecho existe la cicuta mayor, la cicuta menor, pero bueno, es un clásico de los venenos vegetales. La nicotina. Bueno, esto sí que tiene su intríngulis, porque el término nicotina viene de que la planta del tabaco se llama Nicotiana tabacum, porque bueno, pues hubo un señor en la historia que se llamaba Nicot que le puso ese nombre. Y es curioso que cuento en el libro un famoso conde, no voy a dar más datos, que se quiso quitar de encima a su cuñado porque sabía que tenía una buena herencia, se puso de acuerdo con su mujer y este matrimonio pues se cargó al cuñado. ¿Y cómo lo hicieron? Como él había estado en América y sabía destilar el tabaco para obtener la nicotina, hizo un buen concentrado, se lo administraron al cuñado y ese sí que lo pasó mal durante el envenenamiento. La eserina, que lo he leído en tu libro, ¿eso qué es y de dónde sale? La eserina lo llamamos también en medicina fisostigmina, ¿no? Se extrae de una planta que es el Physostigma venenosum, ¿no? Entonces, en una zona del mundo se utilizaba esto que más comúnmente se conoce como haba de Calabar, porque se usaba en la desembocadura del río Calabar, para lo que se llamaban las ordalías, es decir, gente que había cometido un delito y entonces, tú que eres tan viajero seguro que de esto has oído, y entonces le daban el veneno para ver si de algún modo le mataba, decían pues es que es culpable, y si se salvaba, la divinidad le había librado de la pena capital. Wow. Y cerca de nosotros tenemos un arbolito, el tejo, que lo han utilizado como un veneno vegetal. Bueno, el tejo, y que lo seguimos utilizando en nuestros días los médicos. Los oncólogos utilizan los taxanos, el taxol, el paclitaxel, que se saca de un tipo de tejo. Pero la corteza del tejo precisamente es muy, muy venenosa. De hecho, el tejo se consideraba como un árbol funerario. Se ponía en los cementerios un poco porque ya se conocía que podía contener un veneno mortal. Es que la corteza de los árboles puede tener sustancias que pueden ser muy, muy beneficiosas o muy tóxicas. Piensa en la aspirina, se saca de la corteza del sauce. Pero pensemos en algo también anterior a la aspirina, la quinina, la cinchona, la corteza de la quina, que de esa se sacaba pues un medicamento fabuloso para el tratamiento del paludismo en la época, hasta que se vio que había gente que desarrollaba cinconismo, intoxicación por la quinina, que además es muy curioso porque puede producir alteraciones auditivas y visuales. De hecho, la gente que tiene alteraciones del nervio auditivo, cuando van al otorrino, les da una lista de sustancias ototóxicas que no deben de tomar y les aconsejan que no tomen agua tónica, porque el agua tónica lleva quinina. Qué curioso. Preguntan si hay venenos buenos. Supongo que los que se están utilizando en la medicina ya, ¿no? Claro, o sea, digamos que esa otra cara del conocimiento de los venenos, pues supone que obtenemos fármacos beneficiosos, ¿no? Fíjate la toxina botulínica. ¿Quién iba a pensar? Yo no lo estudié eso en la carrera, yo acabé la carrera hace 40 años en el Hospital 12 de Octubre. ¿Quién iba a pensar que el botox iba a revolucionar la medicina? No solo la medicina estética, hay gente que lo usa para tratar las migrañas, para muchos usos. Hay una enfermedad muy curiosa, es el calambre del escritor, gente que cuando va a escribir pues tiene un problema en el brazo y los neurólogos inyectan toxina botulínica, tiene un efecto no dura permanentemente, a lo mejor cada 2-3 meses hay que renovarla, ¿no? Pero tiene la ventaja de que esa persona puede volver a escribir. Incluso se aplica también para la gente que tiene mucha sudoración en las manos, se puede infiltrar la palma de la mano con toxina botulínica. Lo que estamos aprendiendo. Preguntan que si puedes hablar de la cicuta del agua. ¿Esto qué es?
Yo entiendo que la cicuta del agua es la cicuta menor, es decir, una cosa es la cicuta mayor, el Conium maculatum, que se llama, y otra cosa es la cicuta menor. No creo que sea de las plantas más tóxicas, lo único que, como decía antes, se puede confundir con otras, pero vamos, no tengo conocimientos botánicos suficientes para opinar de la cicuta menor. La cicuta menor se llama Aetusa cinapium y, curiosamente, la emplean los médicos homeópatas para ciertos trastornos como los trastornos digestivos. Se me olvidó decir que eres un experto de medicina homeopática, ¿no? Yo hice una diplomatura en homeopatía y de hecho soy profesor de una escuela de medicina homeopática. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Seguimos, 633 50 50 11 si queréis preguntar, mandar un mensaje o participar en ese concurso que tenemos también esta noche. Hay más datos que queremos daros. Radio Nacional de España, la que quieres. Las matemáticas son tan frías. Claro, yo como persona que se dedica a las matemáticas diría que todo lo contrario. Matemáticas, ese algo invisible que forma parte de todo. Radiogramas. También de las manifestaciones artísticas. Algo que nos puede parecer completamente alejado del arte acaba siendo utilizado por muchísimos artistas. Radiogramas. Cuando vemos un mosaico, ahí hay una geometría que son transformaciones geométricas. Radiogramas con Javier Hernández. Matemáticas y arte. La última cosa que he hecho, Raúl Ibáñez, es un embaldosado, pero basadas en el número pi. En Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Solo en Podcast. En Escena y Cena nos espera Lucía Carballal. El teatro ha articulado su vida. RTV, la que quieres. Es el elemento número 52 en la tabla periódica y se encuentra de forma natural en una gran variedad de minerales que contienen cobre, plomo, hierro, níquel, cobalto y otros metales. Por eso la extracción de este mineral tan tóxico se hace principalmente a través de las explotaciones mineras, aunque las personas que trabajan en fábricas o acuíferos en los que se utilizan productos con arsénico también están expuestas a sus nocivos efectos. Los efectos del arsénico aparecerán en un minuto o unas horas y serán fatales: dolores abdominales, vómitos, diarreas, deshidratación. Proveniente de la nuez vómica, la estricnina es un componente venenoso muy dañino. La especie crece en Asia, América y África, pero no todos los frutos de esta familia de plantas son venenosas. La estricnina fue descubierta por dos químicos franceses en 1818 en una planta que se llama la haba de San Ignacio y que por lo visto en el año 1640 se usaba preparaciones con estricnina para matar perros, gatos, roedores y aves. Estricnina y arsénico, entre otros. Sigamos descubriéndolos. No sé si la estricnina es un veneno químico. La estricnina es el principio activo, es un principio activo vegetal, porque está en la Strychnos nus vomicas, que es una planta de las más venenosas junto con el acónito que tenemos en Europa. Lo que pasa que sí, la estricnina se ha utilizado también con fines criminales y, como decíamos antes, se ha utilizado también en medicina, tenía sus aplicaciones. Es que muchas de estas sustancias se usaban hasta como afrodisíacos, ¿no? Yo de hecho cuento en el libro pues gente que supuestamente ha tomado un afrodisíaco como lúculo o como por ejemplo nuestro rey Fernando el Católico y han podido morir a consecuencia del afrodisíaco. El arsénico. El arsénico, el rey de los venenos, el más utilizado, y además de eso es que, como decíamos antes, se puede absorber por diversas vías, ¿no? Recuerda lo del nombre de la rosa, ¿no? Pasar una página de un libro, humedecerte el dedo y absorber eso, ¿no? Pero una cosa que quería llamar la atención, comentábamos antes que vivimos en un mundo muy intoxicado. Fíjate tú en la Inglaterra victoriana, que había la costumbre de forrar las paredes con papel, y ese papel llevaba unos pigmentos. Papel pintado ese que se pone en las pintado casas. Y esos pigmentos llevaban arsénico, pero es que encima en el clima inglés se creaba un hongo debajo del papel que favorecía el desprendimiento de los vapores de arsénico y se inhalaba, pero es que lo aplicaban para muchas cosas, no solo como raticida, sino como decoración ornamental. La propia reina Victoria, el principal fabricante de papel, con sus siglas de reina Victoria, le dijo que le empapelase
todas las paredes del Palacio de Balmoral. Y claro, había otro detalle muy curioso. Las mujeres que iban a los bailes de salón llevaban trajes de la época, y esos trajes también tenían colores, y esos colores muchas veces eran arsénico. Ya no sé por dónde ir. Sí, estábamos en Fritz Haber es un personaje que hizo un gas. Claro, Haber era un judío que trabajaba en Alemania y descubre un gas que efectivamente luego sirvió para matar en los campos de concentración a muchos familiares suyos por parte de los nazis, ¿no? Los nazis, ya sabes aquello de la solución final, sí, buscaban también asesinar en masa y que fuera un veneno limpio, ¿no? Y que en pocos minutos te matara, y por eso las famosas cámaras de gas lo que tenían era cianuro, ¿no? Entonces decían, venga, que vamos a dar una ducha a esta gente para despiojarles. No, por esas tuberías penetraba el cianuro, que además era limpio en el sentido de que a lo mejor sentían alguna náusea, pero no llegaba a provocar el vómito, ¿no? Y luego, eso sí, cuando los sacaban de allí les quitaban los anillos y los dientes de oro para otros fines. Y luego también el cianuro pues lo usaron muchos nazis, incluido el propio Hitler, para suicidarse. Siempre llevaban la ampolla de cianuro y se quitaban de encima. Preguntan cuál ha sido el caso de envenenamiento masivo más numeroso de la historia, quizá con ese gas, ¿no? Los nazis, o no sé si hay otro. Sí, yo creo que sí, porque luego también en el libro sabes que tratamos el tema de en la etapa del Rey Sol en el siglo XVII, la marquesa de Brinvilliers, la marquesa de Montespan, que bueno, que envenenaron a mucha gente, pero algo tan masivo como lo que hicieron en los campos de concentración, yo no creo que haya habido. Fue un verdadero exterminio, fíjate, 6 millones de personas. Preguntan, muchos oyentes se han quedado inquietos con lo del laurel. 2 o 3 hojas en los guisos puede ser venenoso. No, estamos hablando de coger el laurel y destilarlo para obtener un concentrado, ¿no? Repito lo mismo de antes, no tengo los conocimientos botánicos suficientes, pero que la gente no esté preocupada por añadir hojas de laurel a los guisos. Menos mal. Fósforo. El fósforo, ya lo decíamos antes, es muy tóxico, ¿no? Sobre todo el fósforo lo que puede producir es una grave insuficiencia hepática. Es decir, la intoxicación mortal por fósforo viene derivada de que el hígado se necrosa, ¿no? Y ahora tenemos los trasplantes de hígado, pero antes no había eso, ¿no? Entonces, como decíamos antes, sobre todo origina una toxicidad peculiar en la mandíbula. Talio. Bueno, el talio es un veneno que te deja calvo, así de claro. ¿Sí? Se utilizó en la posguerra para tratar las tiñas. ¿Sí? Sí, claro, porque al atacar el folículo piloso eliminabas la tiña, que es un hongo del folículo piloso, ¿no? Pero también es cierto que es un metal pesado y que ha habido envenenamientos por talio, ¿no? Entonces, bueno, pues también manejado por los servicios secretos, ¿no? Para poner fin a la vida de algunas personas. O sea, un veneno potencialmente peligroso. Mucha gente está escribiendo, dice que tema súper interesante, igual que el invitado. Uno más, el plomo o el mercurio, lo que quieras. Los dos, yo creo, ¿no? El plomo, bueno, pues el problema es que también hubo desconocimiento de esto, ¿no? Y estaba muy en contacto, por ejemplo, el caso de los pintores, ¿no? Que humedecían los pinceles en la saliva, esas pinturas tenían plomo. Fíjate tú, los niños que jugaban con soldaditos de plomo, hemos tenido plomo en la gasolina hasta hace nada, ¿no? Entonces el plomo es un veneno muy tóxico que produce un tipo de intoxicación que se llama saturnismo, ¿no? Porque así llamaban a este metal los antiguos alquimistas, ¿no? Bueno, porque está en una órbita de Saturno, que es una órbita que va más lenta, de velocidad más lenta, ¿no? Y entonces hace que sea más pesado el metal, o por lo asimilaba, ¿no? Un metal más pesado. Y una característica curiosa del plomo es que ese cuadro que se llama saturnismo produce una pigmentación de la piel, y en las encías sale una pigmentación
coloración grisáceo azulada que se llama el ribete de Barton, ¿no? Y eso puede ser un signo de intoxicación por plomo. Y el mercurio se utilizó, que antes hablábamos de Paracelso, para tratar la sífilis, ¿no? Porque la sífilis aparece al poco tiempo de la conquista de América, aparece en Nápoles por unas tropas francesas que habían llegado allí. Lo que pasa es lo de siempre, no, pues lo han traído los franceses, no, esto lo tienen los italianos, y los italianos lo llamaban el morbo gálico y los otros lo llamaban decían que era de los italianos, ¿no? Y efectivamente se usó para tratar la sífilis, pero hubo gente que se intoxicaba por el uso prolongado del mercurio, entonces casi hubo más muertes por el mercurio que por la propia sífilis. 2:54, 1:54 las Islas Canarias. Más cosas que queremos contaros. A lo largo de la historia, el veneno ha sido muy utilizado para eliminar enemigos, en venganzas e incluso en guerras. Desde el canal Ecos de la Historia nos ofrecen algunos datos. El arsénico ha sido el veneno por antonomasia entre los siglos XV y XVIII. Ha sido descubierto por Alberto Magno en el año 1250. De hecho, no hay ninguna sustancia que, por sí sola o en combinación con otras, haya producido tantas muertes desde la antigüedad. Lo preparó Locusta para terminar con la vida de Británico y mató al mismo Napoleón cuando estaba exiliado en la isla de Santa Elena. Los Borgia, Medici y Sforza eran leales seguidores de la Cantarela o Aqueta di Perugia, donde el arsénico se mezclaba con vísceras de cerdo secas y provocaba la muerte en 24 horas, luego de terribles sufrimientos. Muchos historiadores señalan como su creadora a Giulia Tofana, una atractiva química que aprendió el oficio en las boticas de diferentes farmacéuticos. Se hizo célebre por vender venenos a las mujeres, sobre todo aquellas de baja extracción social con maridos problemáticos. Toda la familia Borgia, por otra parte, era una virtuosa del arte de emponzoñar, y cualquiera al que invitaran a una fiesta corría el riesgo de empezar a sentirse verdaderamente enfermo a las pocas horas. Pero no solo lo eliminaban a quienes representaban un problema o un obstáculo para su plan, a veces sus comensales eran simples cobayas con las que probaban nuevas mezclas. La forma de administrar el agente tóxico era a través de la comida, muy especialmente para camuflar sabores extraños. También versada en estos menesteres fue Catalina de Medici. Casada con Enrique de Orleans, se llevó a Francia su cohorte de ayudantes, entre los que se encontraban sus astrólogos parfumeurs, dos empleos que en ocasiones servían para ocultar su verdadera ocupación, la de hacedoras de venenos. Tan pronto como Catalina llegó a su residencia francesa, diversas personas empezaron a morir sin explicación, quizás gracias al uso que hacía de una de sus sustancias preferidas, el arsénico. Son solo unos ejemplos del uso del veneno para eliminar enemigos. Continuemos. Te quedas después de las noticias un ratito, ¿no? Porque está todo el mundo aquí envenenado con todo lo que estás contando. A lo largo de la historia, los Medici o los Borgia se han llevado, ¿no? Bueno, pero también tenían ahí una fama porque tampoco era tan pérfida Catalina Lucrecia Borgia. Pero sí es cierto, bueno, pues que a veces tenían oponentes y se los quitaban de en medio. El propio Papa Borgia asistió a un banquete con el hijo y él mismo murió días después, ¿no? Porque parece ser que se comenta que un cardenal pudo haberles acelerado la muerte, ¿no? El cardenal Adriano de Corneto. Pero, por ejemplo, la cantarela de los Borgia, ¿qué era eso? Es que no se sabe muy bien, lo decía la introducción, pues sí. A veces mezclaban hasta vísceras de animales y todo, para que eso entrara en putrefacción. Cuando los cadáveres entran en putrefacción liberan una sustancia que se llaman tomaínas, y eso puede hacer que el veneno sea más tóxico, ¿no? Y es que la cantarela podía ser también hasta el recipiente donde los Borgia preparaban su pócima, ¿no? O sea, que eso no está muy claro. Catalina de Medici, pues tenía un armario con unos cajones secretos donde ahí almacenaba polvos, y tenía su perfumista que tenía una tienda en París, ¿no? Y la suministraba ciertas sustancias.
Nos vas a seguir contando más cositas, pero te tenemos que dar paso, si te parece, a las noticias. Te quedas después de la... ¿Vale? Vale. Creo que sí, tenemos la música. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeras para dar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después seguimos, si queréis conocer más de eso, de ese tema que estamos tratando hoy, que hemos titulado como el libro de Roberto Pelta, Puro Veneno. En la segunda hora hay más datos para daros. 633 50 50 11 si queréis participar, o las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.